Buen día, hermanos. Dios los bendiga ricamente. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente por este medio, ya que no podemos estar juntos, reunidos. Pero bueno, debemos respetar a las autoridades y ellos no han prohibido tener reuniones, pero han aconsejado y así varias iglesias han suspendido y bueno, nosotros seguimos por este medio porque ya no teníamos culto hace unos par de fines de semana y seguimos respetando un poco y cuidándonos a nosotros y cuidándonos a los demás. Y bueno, realmente debemos orar y seguir. Nuestra ciudad está pasando por un momento bastante difícil y todos los días está creciendo, sino todos los días hay más de 10 casos y bueno, nosotros debemos realmente como cristianos orar y cuidarnos a nosotros mismos y orar por nuestra ciudad, nuestras autoridades y realmente ser luz. Vamos a leer algunos versículos en la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que a quien se opone a la autoridad, a la establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Realmente aquí el versículo empieza: someterse toda persona a las autoridades. Y realmente engloba, cuando dice toda es toda persona. Y empezamos por los niños. ¿Cuáles son las autoridades para los niños? Realmente hoy vemos que no respetan a sus padres. Una de las autoridades que Dios ha puesto para los niños son sus padres. Y Dios nos manda someternos a las autoridades. Dios ha puesto a sus abuelos a los niños. Son sus autoridades. Dios ha puesto a sus maestros a los niños. Son sus autoridades. Y Dios quiere que respeten a cada una de las autoridades. Aquí dice en la palabra de Dios. Y bueno, si nosotros somos hijos obedientes, debemos realmente someternos y obedecer a nuestras autoridades. Y como niños, las autoridades que tenemos son puestas también por Dios, como nuestros padres, como nuestros abuelos, como nuestros maestros. Y Dios manda obedecernos. Tampoco debemos ser tan hipócritas nosotros los mayores, ¿no? Sino que Dios ha puesto también las autoridades que están encima de nosotros. Cada uno tiene sus autoridades encima. Yo nomás tengo varias autoridades superiores encima. Y bueno, Dios me manda realmente someternos y respetar a cada una de ellas. Y cada uno de ustedes que trabaja, que tiene su trabajo, tiene autoridades encima. Tienen sus superiores, sus jefes, sus patrones. Y la palabra de Dios nos dice que debemos someternos a ellos, a las autoridades, y respetar a ellas realmente. ¿Por qué? Porque como dice acá, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ellos no están ahí porque están, sino fueron puestas por Dios también. Una de las cosas que nosotros también debemos obedecer y tenerlo en claro es hoy nuestro presidente, que es Lacalle Pou. Bueno, puede ser del partido que sea, no vamos a hablar de política, pero él fue puesto por Dios ahí. Y fue establecido el gobierno que está hoy enfrente a nuestro país, establecido por Dios. Y Dios nos manda que nosotros debemos someternos a nuestros líderes, a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a los senadores, diputados, intendentes. Debemos someternos a ellos, porque ellos fueron puestos por Dios frente a nuestro país.
Dice el segundo parte, dice, de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Realmente es claro el versículo aquí que nosotros debemos respetar las autoridades puestas por Dios y no resistir, porque fueron puestas, establecidas por Dios. Y las que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismo. Realmente debemos obedecer nuestras autoridades, puestas por Dios. Hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo por la pandemia. Y si nosotros vemos, yo he escuchado, y como saben, bueno, estoy enfrente a una iglesia, pero también soy militar y trabajo en el cuartel, y estamos muy teniendo mucho trabajo sobre esta pandemia, y tenemos mucha información, todo lo que está pasando. Y hermanos, en ningún caso vemos las autoridades de nuestro país y de nuestro departamento prohibirnos de estar reunidos. El día viernes nosotros estábamos trabajando allí en la iglesia con Pablo y llegó una señora, pues yo no había visto, a preguntarle a Pablo si teníamos reunión. Yo estaba allí en la piecita del sonido. Cuando salgo empiezo a hablar con ella dice, no, nosotros somos de la fiscalización de la intendencia. Y eran como 8 personas, estaban de salud pública, de la intendencia, y había 2 hombres que eran de Montevideo, no sé de qué parte. Y pues estuvimos charlando, bueno, ellos me preguntaron si teníamos culto, cuáles eran las medidas que tomábamos, cómo éramos todo y cómo estábamos haciendo. Y bueno, yo le dije que hace casi un mes que no estamos teniendo reunión, pero cuando teníamos hacíamos el protocolo que estaba escrito allí, me dijeron estaba muy bien, que cuántas personas yo tenía reunidas y las personas siempre estaban con tapaboca, que es lo que ellos exigen. Y me dijeron, nosotros no venimos a complicar, no venimos a multar, nosotros lo que queremos es apoyar a ustedes y que ustedes nos apoyen como iglesia. Y bueno, y fue bueno escucharlos porque vemos que la actitud de ellos no es prohibir. De parte de la señora dice, bueno, pero usted puede abrir si quiere el domingo. De parte de este hombre que es del gobierno de Montevideo, también me dijo, es bueno que puedan abrir porque el pueblo necesita reunirse, orar, hablar con Dios, teniendo las medidas necesarias. Pero bueno, yo le dije, yo tengo personas mayores y en este momento nuestra ciudad está con la pandemia bastante alta y bueno, pienso que por medio de video podemos realmente llegar a sus casas por el mensaje. Y bueno, pero vi allí en ese momento que de parte de ellos, de esas personas que vinieron a inspeccionar la iglesia, sentí el apoyo de ellos. Lo mismo cuando estuve en la reunión que tuvimos allí en la Intendencia, frente a la Intendenta y otros dirigentes y autoridades departamentales. Allí ellos, cuando escuché la Intendente, cuando escuché el doctor Sarrías, que es el que está enfrente de la salud, ellos nunca tampoco nos prohibieron, nunca tiraron piedra, como decimos nosotros, en las iglesias, sino ellos siempre nos apoyaron, siempre nos dieron para adelante, pero que nosotros respetamos el protocolo. Entonces vemos que no hay algo como que las autoridades, como que el gobierno quiere prohibir, como que el gobierno está persiguiendo la iglesia, nada que ver. En este momento lo que necesitamos es que cada iglesia pueda respetar las autoridades, someterse, como dice aquí la palabra de Dios. Y es lamentablemente lo que hemos escuchado. Todos ustedes escuchan, porque no es solo aquí en Rivera, sino ha salido en las noticias en Montevideo.
Y es lamentable que salen siempre las noticias malas, que se encuentra, han encerrado iglesias. ¿Por qué? Porque se encuentran personas sin tapaboca, porque no tienen el distanciamiento que piden, 1,5 metros, 2 metros, porque tienen más de la capacidad de lo que es establecido adentro del templo. Y ellos realmente nos dieron eso, nos pidieron. Hermanos, no es nada difícil respetar en este momento. Sé que no es nada cómodo pasar un tiempo con el tapaboca, pero bueno, debemos respetar y para cuidar a nosotros y cuidar a los demás. Debemos tener este distanciamiento para poder cuidarnos. Son cosas que debemos respetar porque es algo para cuidar nosotros que somos el templo del Espíritu Santo y cuidar a los demás. Y es eso lo que piden las autoridades y es eso que quieren hacer. Pero lamentablemente hoy en día diversas congregaciones no han respetado. Y eso es triste, porque sale a la luz no la congregación, no la iglesia bautista libre, sino sale las iglesias se están reuniendo, las iglesias no están respetando los protocolos, las globalizan todo en una. Y como decimos, nosotros dan palo en todo. Y es lamentable. Pero hermanos, es triste porque las cosas buenas no salen a luz. También me enteré que fueron a inspeccionar una iglesia y la encontraron bien, con todo el protocolo, con todas las cosas, y que la inspección que llegó a esa iglesia, se sentaron y escucharon el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, eso sería lindo también escuchar y que se pudiera hablar, pero es lamentable que siempre lo que sale a luz son las cosas malas. Y en este tiempo la iglesia, antes de ser luz, en algo que el pueblo de Dios está sufriendo, que la humanidad está sufriendo por medio de esta pandemia, es lamentable, pero no estamos siendo luz. Es lamentable, pero antes de ser de ayuda, antes de ser de un buen testimonio, antes de ser de ejemplo como hijos de Dios, de respetar las leyes y los decretos puestos por las autoridades, que fueron puestas por Dios, nosotros hoy desobedecemos. Cosas simples como andar con tapaboca, cosas simples como estar sentados separados. Y ustedes dicen, hermanos, he escuchado de compañeros míos, vieron que hoy en estos días en Rivera han puesto los militares en la calle para poder, ayudar, tomar temperatura, si hay gente sin tapaboca poder darle, brindarle. Y han parado personas que van caminando en la calle sin el tapaboca y con toda amabilidad y respeto se dirigen a esa persona preguntándole, saludándolo y presentándole quiénes son, y luego preguntan, señor, ¿no tiene tapaboca? ¿Le podemos brindar uno? ¿Saben cuál es la respuesta que han dado? No preciso eso porque yo creo en Dios y tengo un Dios que me cuida. Es lamentable y es triste escuchar eso de personas que se dicen cristianas. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios sanador, tenemos un Dios que nos cuida y nos brinda, pero Él nos manda a someternos a nuestras autoridades. Él nos manda cuidar el templo del Espíritu Santo. Él nos manda no tentar al Señor tu Dios. Jesús dice allí, cuando Satanás lo tienta, ¿no? Bueno, Él dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, debemos respetar las autoridades porque fueron puestas por Dios. Y realmente nosotros, como hijos de Dios, debemos ser luz, debemos dar un buen testimonio. Y lamentablemente no es lo que está pasando hoy en día, en nuestra ciudad, en nuestro país, en diferentes lugares. Pero vamos a hablar de nuestra ciudad porque es lo que lo que he escuchado, lo que hemos visto. Y es lamentable. Dios ha puesto las autoridades para que nosotros respetemos. Dios ha puesto realmente ellos enfrente y nos dice en su palabra.
del versículo, de modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Si nosotros nos oponemos a la autoridad, nos estamos oponiendo a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha puesto. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Realmente la palabra de Dios aquí es clara, diciendo que si nosotros desobedecemos las autoridades que fueron puestas por Dios, bueno, acarreamos una condenación. Estamos desobedeciendo a Dios realmente. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hermanos, este versículo nos aclara más todavía diciendo, y los que hemos tenido contacto con las autoridades, como yo que estuve allí en la reunión con el intendente y las demás autoridades, que estuve allí el día viernes con estas personas que están para inspeccionar las iglesias, ¿no? Y ellos nos brindan tranquilidad y paz, porque si nosotros hacemos las cosas bien, ellos no tienen nada que observarnos, sino realmente ellos los van a felicitar porque estamos haciendo las cosas bien. Y no tenemos por qué tener un temor ninguno. Ahora, claro que sí, si nosotros estamos haciendo las cosas mal hechas, vamos a tener temor, porque sabemos que, bueno, tenemos que tener una reunión a las escondidas, digamos, porque puede llegar la inspección y nos van a agarrar y vamos a estar mal parados porque nos van a multar, porque tenemos personas sin tapaboca o porque tenemos personas de más de lo que podemos tener adentro del salón. Y eso es lo que está pasando hoy con diferentes congregaciones. Antes de, en este tiempo, las iglesias poder ser luz y poder ser ayuda, como la intendente habló, las autoridades que quieren que es necesario que realmente las iglesias continúen abiertas y teniendo sus reuniones, porque el pueblo está necesitado. En estos momentos difíciles de enfermedades y dificultades, ellos sienten el apoyo de Dios, pero lo que ellos piden es que puedan respetar los protocolos. Es simple. Y bueno, la iglesia debería ser una luz en este tiempo, respetar los protocolos que están dispuestos. Pero como vemos es al revés. Nosotros, digamos, nosotros en general como iglesia, estamos siendo de mal testimonio. Porque ustedes han escuchado en las noticias de Montevideo, de todos lados están hablando que las iglesias se están reuniendo. Si las iglesias no respetan los protocolos. Y es lamentable. Hermanos, debemos realmente respetar las autoridades que fueron dispuestas por Dios. Recuerden realmente esto. Dios ha puesto las autoridades. Estamos viviendo un tiempo difícil, pero Dios los ha puesto enfrente y hoy debemos respetar. Hoy debemos tomar estas medidas que ellos han puesto para respetar realmente y para poder, bueno, cuidarnos en este tiempo difícil. En ningún momento han prohibido, en ningún momento han perseguido la iglesia. Lo que ellos piden es realmente respeten los protocolos. Y eso quiero que llegue a cada uno de nosotros, a nuestras mentes y corazones, y que podamos compartir con diversos hermanos en Cristo, que realmente podamos someternos a nuestras autoridades, que podamos respetar los protocolos que han puesto. Y de esa forma la iglesia va a ser una luz donde esté. La iglesia de nuestra ciudad, no diciendo la Iglesia Bautista Libre, antes de hoy en día, como estamos siendo apedreados, van a hablar bien de ellas, que vamos a estar respetando
los protocolos que vamos a estar ayudando a las personas necesitadas. Pero en el caso hoy no estamos haciendo así. Hoy estamos siendo apedreados. Y Dios nos manda a respetar. Hoy respetar nuestras autoridades, no importa el color, el partido político que sea, nos manda a respetar, sean buenos o sean malos. Nosotros si vemos, recuerdan un tiempo atrás cuando estudiamos la Biblia, los libros, y hemos hablado sobre varios reyes, y en la palabra de Dios también encontramos reyes, gobernantes buenos y malos. Y con todo que eran malos, bueno, Dios los mandaba a respetar. No mandó que el pueblo de Israel se levantara contra los reyes, sino que respetara. Y bueno, Dios quiere que nosotros respetemos. Dios quiere que nosotros seamos luz, realmente. Y bueno, Dios quiere que nosotros como iglesia nos levantemos, pero cuando nos levantemos es para hacer luz, para dar un buen testimonio como iglesia. No como estos ejemplos que he hablado, que hemos visto y escuchado, sino realmente que podamos dar un buen testimonio a nuestra ciudad, a nuestro país, como iglesia, hermanos. Realmente uno siente la necesidad y quiere poder reunirse y poder estar juntos y poder abrazarnos, saludarnos y poder estar realmente gozosos, pero es un momento de, bueno, estar quietos, esperar en Dios, orar y respetar realmente estos protocolos y estas normas para que nosotros podamos cuidarnos a nosotros y a los demás. Que Dios toque nuestros corazones y que realmente nos haga refletir y que podamos respetar a cada una de las autoridades, desde los niños que tienen sus padres, como he hablado, sus maestros, sus abuelos, a sus empleados que tienen a sus patrones, y bueno, y desde a nosotros que tenemos a nuestros gobernantes en diferentes lugares, bueno, que podamos respetar realmente. Hermanos, que Dios lo bendiga ricamente.